Hoy es domingo 19 de enero del 2014. Nos explican en Wikipedia que el tarot es una baraja de naipes que, además de servir para jugar, se usa a menudo como medio de adivinación, entre comillas fenomenológicas, del pasado, de la situación presente del consultante y algunas veces del futuro, por lo que constituiría un tipo de cartomancia. Sus orígenes datan al menos del siglo XIV. No teniendo fundamento, lleva sus raíces más atrás en la historia. Este artículo solo se refiere a la baraja de naipes, no a sus usos, nos advierten. Historia. Apartado primero. Relación del tarot con las barajas ordinarias de naipes. Esta vinculación está un poco documentada. Los mazos ordinarios aparecieron por primera vez en la Europa cristiana, en los reinos de la península ibérica, muy probablemente traídas de Oriente por los árabes, ya que el Conseil de Sens prohibió los juegos de cartas en 1310 en Barcelona, fecha de la que data la primera evidencia documentada conocida de su existencia. Y vamos a consultar qué es el Conseil de Sens. El Consejo de Ciento era la institución de autogobierno municipal de la ciudad de Barcelona entre los siglos XIII y XVIII. Recibe dicho nombre porque lo formaba una asamblea de 100 ciudadanos, los llamados jurados, que asesoraban y supervisaban a los magistrados municipales y los consejeros de Barcelona. El número inicial de miembros quedó fijado en 100, aunque la cifra de jurados de la asamblea fue aumentando a lo largo del tiempo. La ciudad aragonesa de Jaca contaba con un consejo de ciento desde 1238. Las primeras fuentes de Europa describen un mazo con las 56 cartas típicas, del 1 al 10 y 4 figuras, como un mazo moderno sin comodines. Los palos eran cimitarras, bastones, copas y monedas. Estos dibujos evolucionaron rápidamente hacia los palos clásicos latinos, espadas, bastos, copas y oros, que se usan todavía en los mazos de naipes tradicionales españoles e italianos. Desde 1377 en adelante puede fijarse con alguna certeza una difusión mayor de los naipes en Europa. Las cartas de triunfo. Las cartas que más adelante caracterizarían al tarot parecen haberse desarrollado unos 40 años después y se mencionan en el texto superviviente de Martiano da Tortona. Se cree que el texto de da Tortona fue escrito entre 1418 y 1425, dado que en 1418
Su pintor, Michelino da Besoccio, volvió a Milán y Martiano da Tortona murió en 1425. No se puede probar que las cartas de tarot no existieran antes de esa fecha, pero parece improbable, ya que el texto de Martiano da Tortona fue escrito por lo menos 15 años antes que otros documentos corroborativos. La Tortona describió un mazo similar al de tarot en varios aspectos específicos. Lo que él muestra es más un precedente del tarot que lo que uno podría pensar como cartas de tarot reales entre comillas fenomenológicas. Por ejemplo, su mazo tenía solo 16 triunfos. Sus figuras, y eso es muy interesante porque enlaza con mi investigación. Sus figuras no eran comparables a las cartas ordinarias de tarot. Hay dioses de la mitología griega. Y los palos no son los españoles comunes, sino 4 clases de pájaros. Lo que vincula al mazo de Tortona con las cartas de tarot es que esas 16 cartas estaban consideradas como triunfos en el juego de cartas. Alrededor de 25 años después, un casi contemporáneo, Jacopo Antonio Marcello, las llamó Ludus Triumphorum o Juego de los Triunfos. La correspondencia en la cual Marcello usó ese término ha sido documentada y traducida en Internet. El siguiente documento, que parece confirmar la existencia de algo similar a los naipes de tarot, son 2 mazos de Milán, Brera Bambrilla y Cari J. Tarocchi, existente pero incompleto, y 3 documentos todos del Tribunal de Ferrara, Italia. No es posible poner una fecha precisa a las cartas, pero se estima que fueron hechas alrededor de 1440. Los 3 documentos datan del 1 de enero de 1441 a julio de 1442, con la palabra Trionfi. Documentada por primera vez en febrero de 1442. El documento de enero de 1441, que usa la palabra Trionfi, es visto como poco fiable. Sin embargo, el hecho de que el mismo pintor, Sagramoro, fue comisionado por el mismo patrón, Leonello d'Este, como en el documento de febrero de 1442 indica que es al menos posiblemente un ejemplo del mismo tipo. Después de 1442 pasan 7 años sin ningún ejemplo de material similar, lo que permite inferir que no hubo una mayor difusión en esos años. El juego pareció ganar en importancia en el año 1450, también un año de jubileo en Roma, lo que implicaba muchas festividades y movimiento de peregrinos. Hasta ese momento todos los documentos relevantes apuntaban a un origen de las cartas de Triunfi en la clase alta de la sociedad italiana, específicamente las cortes de Milán y Ferrara, en esa época las cortes más exclusivas en Europa. Mazos antiguos de tarot. Las cartas de tarot más antiguas que sobreviven son las del llamado tarot Carli Yale o tarot Visconti Modrone, que fue creado en 1442, 1447
por un pintor anónimo para los Visconti Sforza, la familia dominante de Milán. Las cartas, solo 66, están hoy en día en la biblioteca de la Universidad de Yale. Entre los primeros mazos de tarot, el más famoso fue pintado a mediados del siglo XV para celebrar la conquista del poder en Milán por Francesco Sforza y su esposa Bianca Maria Visconti, hija del duque Filippo Maria. Probablemente fue pintado por Bonifacio Bembo, pero algunas cartas fueron hechas por miniaturistas de otra escuela. 35 de las cartas están en la Biblioteca y Museo Morgan, 26 en la Academia de Carrara, 13 en la Casa Coleoni, 2, el Diablo y la Torre se encuentran perdidas o posiblemente no se hicieron nunca. Este mazo de tarot Visconti Sforza, que ha sido largamente reproducido, combina los palos de espadas, bastos, oro y copas, y las figuras rey, reina, caballo y una sota con triunfos que reflejan la iconografía convencional de la época en un grado significativo. Origen de estas cartas. Bueno, los arcanos menores de esta baraja constituyen mi suelo, el suelo de la entrada. El reducto que no es piedra, como una alfombra. Yo continuamente los peso. Origen de estas cartas. Parece que los motivos específicos por los cuales fueron añadidos los triunfos a la estructura del mazo corriente de 4 palos de 14 cartas eran ideológicos. La idea sería constituir un sistema particular de enviar mensajes de diferente contenido. Los primeros ejemplos conocidos exhiben ideas filosóficas, sociales, poéticas, astronómicas y heráldicas. Por ejemplo, así como un grupo de antiguos héroes de la antigua Roma, Grecia y Babilonia, como en el caso del tarot Solabusca, 1491, y el poema de Boiardo Tarocchi, producido en una fecha desconocida entre 1461 y 1494, por ejemplo. El mazo conocido más antiguo y existente, solamente por la descripción en el breve libro de Martiano, fue producido para mostrar el sistema de los dioses griegos, un tema muy de moda en Italia en ese tiempo. Su producción bien puede haber acompañado una celebración triunfal del comisionado Filippo Maria Visconti, duque de Milán. O sea que el propósito de ese mazo fue expresar y consolidar el poder político en Milán, como era común en otras obras de arte de esa época. Los 4 palos mostraban aves, motivos que aparecían regularmente en la heráldica de los Visconti, y el orden específico de los dioses da fundamento para asumir que el mazo estaba pensado para demostrar que los Visconti se identificaban como descendientes de Júpiter y Venus, que no eran vistos como divinidades, pero endiosados como héroes terrenales. El historiador italiano Giordano Berti supone que fue el propio duque de Milán, Filippo Maria Visconti, el inventor del tarot. Durante mucho tiempo las cartas de tarot permanecieron como un privilegio de la clase alta. Y aunque pueden rastrearse hasta el siglo XIV, algunos sermones arrojaban invectivas contra el demonio inherente a las cartas, y la Iglesia Católica Romana y la mayoría de los gobernantes civiles
no condenaban habitualmente las cartas de tarot en los primeros tiempos de su aparición. De hecho, en algunas jurisdicciones las cartas de tarot estaban específicamente exentas de normas legales que, por el contrario, prohibían el juego de cartas. Formato, número de cartas. El primer mazo conocido parece haber tenido el formato ordinario de 10 cartas numeradas, pero con reyes como las únicas cartas de la corte y solo 16 cartas de triunfo. El siguiente formato, mazo con 4 palos de 14 más 22, tardó en aparecer ya en 1457. Hay referencias a mazos de triunfi con 70 cartas. No hay evidencia que muestre que el formato final de 78 cartas existiera antes del poema Taroqui de Boiardo y el tarot de Solabusca. Algunos investigadores opinan que los mazos de triunfi de la primera época tenían 5 palos de solo 14 cartas. Los triunfos y el comodín o joker eran considerados simplemente un quinto palo, con la predefinida función de triunfos entre comillas fenomenológicas. Diseño. El diseño de los naipes es variado, aunque existen diseños clásicos como el del tarot de Marsella, final del siglo XVII, que ha servido como guía en la elaboración de las figuras y su simbología. Una baraja muy popular es el Rider-Waite-Smith Tarot, o Rider-Waite, o simplemente Rider. Pero, aunque no lo dice aquí, así sí lo dice. O simplemente Rider, ideado en 1910 por Arthur Edward White y realizado por su discípula Pamela Colman Smith. Impresa por la Rider Company. Cayó en el olvido hasta que la hija de White rescata los dibujos originales y vende los derechos a la casa U.S. Gaines en 1971, alcanzando entonces un enorme éxito en el mundo anglosajón y extendiéndose su uso por todo el mundo hasta competir con el modelo marsellés. Otra baraja común es el tarot, el libro de Tot, ideado entre el 1938 y el 1942 por el mago inglés Aleister Crowley y realizado por su discípula Frida Harris. Esta baraja fue publicada en 1944 en blanco y negro, junto con un libro homónimo que explica la simbología y uso. En 1977 fue reeditada con sus colores originales en Nueva York por U.S. Game System y Samuel Weiser. Otra baraja popular por su fantasioso diseño es la diseñada por Fergus Hall para la película Vive y deja morir, 1933. El tarot de Marsella. Ay, mira, esta película no la conozco yo. Vive y deja morir. Es una película británica del 73, siendo la primera película de la serie James Bond. Dirigida por Guy Hamilton. Es la tercera película. El tarot de Marsella, en las cartas del 1 al 10 de oros, copas, bastos, espada, muestra solamente las pintas respectivas sin sugerir demasiado. El tarot de Rider, en cambio, para esas mismas pintas, muestra un diseño intuitivo en donde hay personajes interactuando
con las pintas otorgando mayor sencillez para recordar su significado. Sin embargo, el tarot de Marsella da más flexibilidad a la interpretación y sugiere menos. Alessandro Jodorowsky recomienda este tarot y lo ocupa en sus lecturas. El tarot de Crowley tiene fama por asociarse a un tarot satánico por las creencias ocultistas de su creador. Nombre de las cartas. Las 78 cartas están divididas en arcanos mayores y menores. Arcano proviene del latín arcanum, que significa misterio o secreto. Los arcanos menores son 56 cartas divididas en 4 palos. Las bajas o falsas numeradas del as al 10, más los honores o figuras que son los personajes de la corte: sota, reina, rey y caballero. Los palos son los mismos que la baraja común. Algunos mazos utilizan los oros, copas, espadas y bastos, como en la baraja española, y otros el piqué, corazón, trébol y diamante, como en la baraja francesa. Los arcanos mayores o triunfos mayores son 22 cartas. El nombre de arcanos mayores es usado en la práctica esotérica. El nombre de triunfos mayores es usado en el tarot como juego, en el que solo se muestra el número romano en cada carta, más una decoración que es la misma en cada una. En las variedades para la interpretación esotérica, cada arcano representa una imagen de carácter arquetípico, con numerosos simbolismos. Aunque existen mazos que tienen el número y el nombre, los tarots más viejos no tienen ni número ni nombre, pero estos arcanos asimismo no tienen un orden predeterminado. De cualquier modo, los nombres y números de cada carta son los siguientes. El mago. 1. Le Bateleur. La papisa o la sacerdotisa. 2. La papis. La emperatriz. 3. La impératrice. El emperador. 4. L'empereur. El papa o el sumo sacerdote. 5. Le pape. El enamorado. 6. L'amoureux. El carro. 7. Le chariot. La justicia. 8. La justice. El ermitaño. 9. L'ermite. La rueda de la fortuna. 10. La roue de fortune. La fuerza. 11. La force. El ahorcado. 12. Le pendu. Le pendu. Pendu. El arcano sin nombre. 13. L'arcane sans nom. O la muerte. La mort. La templanza. 14. Temperance. El diablo. 15. Le diable. La torre o la casa de Dios. 16. 7. La maison de. La maison de. La estrella. 17. L'étoile. La luna. 18. La lune. El sol. 19. Le soleil. El juicio. 20. Le jugement. El mundo. 21. Le monde. El loco, sin número. Lema. La variación más común es el orden del 8 y el 11. Tarot de Rider Waite Smith, donde se cambió el orden original y usa el 8 para la fuerza y el 11 para la justicia, mientras que el tarot de Marsella usa el 8 para la justicia y el 11 para la fuerza.
Vinculación con la adivinación. Se ignora cuándo se comenzó a usar el tarot para adivinación, pero no hay ejemplos documentados antes del siglo XVIII. Si bien hay evidencia del uso adivinatorio de cartas similares en 1540, la técnica adivinatoria, entre comillas fenomenológica, se basa en la selección aleatoria de cartas de una pareja especialmente dedicada a este arte. Una vez realizada la selección y tendidas las cartas, se interpreta el sentido de las cartas en relación con el futuro del consultante, utilizando como base argumental tanto la carta en sí misma como su posición en relación a las otras, al ser expuesta. Y luego dice, véase también, tarot, cartomancia, juego de naipes, tarot, juego de cartas, unas diferencias y una bibliografía. Y dos enlaces externos. Museo del Tarot, Arte Contemporáneo y Tradición en inglés. Y Museo de Tarot y Barajas.